nada más y nada menos que justicia digital y datos abiertos. Para presentarnos a nuestros ponentes y grandes, extraordinarios especialistas de la materia, está con nosotros la magistrada integrante del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, maestra Sara Gabriela Bonilla López, para quien pido recibamos con un fuerte aplauso. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Ay, creo que estoy muy cerca del micrófono, ¿verdad? Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Es un honor presentar a estas personalidades, estos grandes panelistas. Van a escuchar ustedes un resumen únicamente de sus currículums y van a darse cuenta de la calidad de personas que van a intervenir aquí con nosotros. En primer término, si me permiten presentar a la doctora Natalia Mendoza Servín. Ella es abogada y maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene la especialidad de secretaria del Poder Judicial de la Federación y en Estudios de Género por la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente estudia un doctorado en Derecho por la UNAM y es egresada de la especialidad en Responsabilidades Administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es coordinadora de Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara, profesora en la misma Casa de Estudios y en el Tecnológico de Monterrey. Fue comisionada del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Escribe en El Occidental y tiene una colaboración semanal con el W Radio. Tiene diversas publicaciones, entre ellas en la Revista Latinoamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, sobre derechos humanos de los indígenas, en la revista Ichan Tecolotl del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, sobre datos abiertos y protección de datos personales, así como el libro del Observatorio de la Juventud en Costa Rica y en la revista Caja de Cristal. Asimismo, ganó una mención honorífica en el marco del primer concurso de ensayo en materia de transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el documento titulado Proteger los datos personales es proteger la democracia. Fue ponente en diversos eventos nacionales y uno internacional en materia de privacidad y protección de datos personales y otros temas relacionados. Fue colaboradora en Artículo 12, organización de la sociedad civil especializada en protección de datos personales y derechos digitales, en el que se dedica principalmente a la cultura de la protección de datos y vulneración a información confidencial. Fue asesora del Diplomado en Protección de Datos Personales desde el año 2016 y 2017. Organizado por el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Fue integrante de la Junta Académica del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, así como parte de su claustro de profesores. Ha sido lectora y directora de tesis de alumnos en la Maestría de Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara. Bajo su liderazgo, la Universidad de Guadalajara obtuvo el tercer lugar de la categoría estatal del Premio Innovación a la Transparencia 2019, promovido por el INAI. En el año 2023 fue seleccionada como vocal e integrante del Grupo de Trabajo de Acceso a la Información y Transparencia, así como vocal de la mesa directiva para el periodo 2024-2028 de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Le damos una cordial bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí. Doctora, queda en uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días tengan todas y todos. Qué gusto verlos otra vez por acá. Bueno, nada más en un tema de honestidad académica. Todavía estoy por ahí terminando el doctorado, así que pues ya casi, pero todavía no. Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes de nueva cuenta y de reiterar el agradecimiento al Poder Judicial del Estado. No quisiera omitir a nadie en particular y pues por supuesto a mis colegas aquí presentes. Y bueno, pues vamos a platicar ahora del tema de justicia digital.
que bueno, no veo por acá en pantalla, allá acá atrás ya está, no sé si me puedan, perfecto, ayudar a proyectar. Y bueno, pues yo tengo la intención de, en estos minutos que tengo para platicar, pues dar una introducción un poco de este tema. Mis compañeros seguramente pues hablarán de algunas cosas bastante interesantes al respecto, pero bueno, a mí me pidieron que hablara de los retos y beneficios que tiene la justicia digital, y esto me parece importante porque ya decían algunos colegas el día de ayer que la justicia abierta y la justicia digital no son sinónimos, ¿no? También decíamos que dependiendo de la teórica o el teórico que se leyera sobre esta materia, pues podíamos encontrar que en términos generales el gobierno abierto pues tiene diferentes pilares y uno de ellos pues tecnología, innovación, rendición de cuentas, participación, colaboración, co-creación. Y bueno, pues me gustaría hacer especial énfasis en este que refiere a los temas de tecnología, y pues para eso quería comenzar con el concepto de e-gobierno, ¿no? Que es una de las definiciones, digo hay varias, la que yo decidí tomar refiere a que es el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para proveer de servicios gubernamentales que facilitan situaciones de tiempo, distancia, complejidad, costos, eficiencia y por supuesto transparencia, ¿no? Y entonces un poco la idea es pues que este concepto pueda traducirse en el entorno digital, ¿no? Por ejemplo, en el caso del estado de Jalisco, tuvimos una situación muy particular y un movimiento muy particular en tiempos de la pandemia, ¿no? Donde pues llega la pandemia, los tribunales locales deciden pararse y entonces sale el movimiento de una persona que se hace llamar el abogado sin corbata, ¿no? Porque pues a él no le gusta traer corbata, y empezó a platicar con diferentes actores judiciales para decir, bueno, es importante tener procedimientos en línea que no detengan y frenen todas las cosas, ¿no? Porque de repente parecía que universidades, sector gobierno, el empresarial empezaban a tomar acciones desde lo digital y pues en el Poder Judicial, digo, tenían algunas herramientas, pero no, digamos, de la talla de otro tipo de instituciones. Entonces empieza a haber este movimiento y bueno, se logran cosas interesantes, pero pues precisamente la justicia digital pues va del uso de las tecnologías de la comunicación sin que sea todo, por supuesto, se dijo en los foros de ayer que la parte digital es algo importante de la apertura, pero no lo es todo, ¿no? Y bueno, pues facilita el intercambio, acceso y difusión de la información relacionada con el tema de la justicia. ¿Cuáles son los principales beneficios que podemos encontrar al implementar sistemas de justicia digital, ¿no? Bueno, pues lo primero es el tema de mejorar el acceso, ¿no? Es decir, desde cualquier lugar y en cualquier momento, eliminando cualquier tipo de barreras, podamos presentar nuestras denuncias, promociones, revisar el expediente, entre otro tipo de cuestiones. Además hay que decir que, bueno, digo, esto no necesariamente viene del tema de justicia digital, pero ya tenemos como algunos otros antecedentes que desde espacios de redes sociales u otro tipo de plataformas, pues se ha permitido el acceso a algunos derechos, ¿no? Tal como el derecho de petición que ha venido desde hace algunos, bueno, ya años, 1 o 2 años, ¿no? Que se ha determinado que el derecho de petición también puede hacerse vía redes sociales institucionales. No digo, no es exactamente el mismo tema, pero a lo que voy es que este tipo de plataformas pues han o procuran esta velocidad, esta facilidad, y al final creo que es muy importante recordar eso, ¿no? Que el derecho debería ser una ciencia por y para los y las ciudadanas, pero por el contrario me parece una cosa muy, muy complicada. Creo que este tema de que verdaderamente sea para la ciudadanía solo lo han logrado los órganos garantes, ¿no? Y creo que la justicia pues debe acercarse cada vez más a la ciudadanía, ¿no? Pero bueno. También otra bondad que tiene pues es la eficiencia aumentada, ¿no? Agiliza los procesos judiciales al reducir tiempos, ¿no? Para gestionar y resolver casos, ¿no? Probablemente pues a la ciudadanía de a pie le siga pareciendo tardado, ¿no? Incluso yo ayer comentaba, ¿no? Que dentro de las cosas que tal vez habría que tener como reflexión con todo el tema de la reforma judicial, con sus matices negativos que puede tener, me parecía importante replantear qué es lo que al Poder Judicial le hace falta para que la ciudadanía
pueda comprender como este tipo de reformas, ¿no? Y un poco lo que yo comentaba es que tal vez esta falta de apertura hace que la ciudadanía tenga creencias sobre este poder que no siempre son, digamos, las más apegadas a la realidad, ¿no? Entonces, me parece que el tema de justicia digital pues podría abonar a esta cuestión, ¿no? De repente, si uno le preguntaba al ciudadano de a pie que qué opinaba sobre las personas que estaban en la marcha, que además era pues una causa muy, muy justa y todas las personas tienen derecho a manifestarse, muchas personas de a pie la opinión era pues yo tengo un asunto y tiene 10 años, ¿no? No se ha resuelto en 10 años y ¿qué más va a pasar si por unos días de la marcha, ¿no? O sea, esa era la opinión de algunas personas, ¿no? Entonces, creo que eso, bueno, nos invita a la reflexión también, no, por supuesto no es justificar ni mucho menos el tema de la reforma con sus muchos matices, sino más bien pues tomar aquello que puede mejorar, ¿no? la percepción ciudadana de este poder y que puede funcionar como una gran herramienta, pues la justicia abierta, la justicia digital, ¿no? Hablando de la eficiencia en los procesos. La reducción de costos también, ¿no? Que esto de repente tiene o trae un poco de miedo a algunas personas, ¿no? Algunos abogados que dicen que, bueno, pues este tipo de procedimientos pudiera en algún momento venir a suplir nuestras actividades, y justo ayer o antier en el Tecnológico de Monterrey había un ponente, un ingeniero que decía que los abogados no vamos a ser sustituidos por este tipo de mecanismos, pero sí será importante que los conozcamos o los que seremos sustituidos seremos los que no vayamos, digamos, como a la par de este tipo de avances, ¿no? Por supuesto, la transparencia es un tema muy importante, permite dar el seguimiento claro a los procedimientos, también facilita la comunicación entre los involucrados de una manera mucho más ágil y por supuesto pues también tenemos innovación en la gestión judicial, ¿no? que introduce nuevas herramientas y mecanismos para la toma de decisiones en este espectro. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? En materia de justicia digital, y la primera que yo quisiera pues poner en relieve es el tema de la protección de los datos personales. En el mundo judicial pues se ventila información de todo tipo, ¿no? Civil, laboral, familiar, penal y bueno, todas ellas con algunos datos, con algunas situaciones verdaderamente delicadas donde tenemos que resguardar pues la integridad de todas las personas. Entonces, será muy importante pues que estas plataformas, que estos espacios tengan medidas adecuadas de protección que garanticen la privacidad de la información personal que pueda estar dentro de ellos. Y también me parece muy importante hacer la distinción o en la medida de lo posible alcanzar, por ejemplo, en la publicación de ciertas resoluciones o de documentos judiciales, la anonimización, ¿no? de la información y no tanto el tema de pseudonizarlos, ¿no? Que la diferencia entre uno y otro es que, bueno, cuando son seudónimos en algún momento podríamos llegar a reidentificar con algunas técnicas a las personas, mientras que el anonimato pues garantizaría al menos este tema de no reidentificar, aunque es una situación también complicada, no siempre es posible, ¿no? El tema de ciberseguridad me parece también fundamental al momento de hablar de justicia digital. ¿Por qué? Pues bueno, por el mismo tema de la protección de datos personales, pero también por un tema de garantizar que los servicios no sean interrumpidos al existir algún ataque, es decir, que si llegara a ocurrir algún tipo de vulneración a la seguridad, pues el Poder Judicial tenga las condiciones necesarias para pues continuar, digamos, con el trabajo que viene desarrollando, ¿no? Y además hay que recordar que pues la información que está en manos del Poder Judicial pues es información que tiene relevancia pública, ¿no? Que es importante para ciertos grupos cibercriminales. Sin más, hemos visto en los últimos años varias vulneraciones a diferentes instancias estatales, ¿no? Por ejemplo, la Sedena o algunos otros que por la naturaleza de la información que tienen pues es preocupante y relevante que esté debidamente protegido y que se eviten todo este tipo de situaciones. Y también será importante en esta materia pues evitar la manipulación de la información, ¿no? de suerte tal que nadie tenga duda de que lo que se está resolviendo o lo que está obrando en el expediente pues es información completamente verídica, ¿no? Y que se está resolviendo con
con aquello que es verdadero y no con algo que pudo haber sido sustituido por un tipo de actividad de esta naturaleza. Y bueno, pues hasta aquí dejaría mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy valiosa su aportación y me lleva a una pequeña reflexión. Estamos en los albores de la celebración del bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. Yo tengo 27 años en esta institución y desde que tenemos, de hecho los archivos al principio eran a mano, ¿no? Las actuaciones. Después, al poco tiempo, en máquina mecánica, y cuando yo entré a esta institución seguían siendo en máquina mecánica, hace 27 años. Hoy ya contamos con una modernización y la justicia digital que nos ha arrollado en estos tiempos, y es muy, muy importante los estudios tan profundos que ustedes tienen al respecto. Muchas gracias, doctora. Continúo ahora con la presentación del doctor Ernesto Ibarra Sánchez. Él es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, con estudios de maestría en Ciencias Jurídicas y de doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, FIADI. Es fundador y presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Es fundador y director de CyberLaw, firma jurídico-tecnológica especializada en derecho digital, protección de datos y ciberseguridad. Es líder y coordinador de la Alianza México Ciberseguro, iniciativa multiactor para el fortalecimiento de la ciberseguridad en México. Ha sido coordinador de ciberseguridad y de derecho digital de la UDLAP Jenkins Graduate School y docente en la Facultad de Derecho UNAM, en el ITESM, Campus Santa Fe, Universidad Anáhuac Virtual, en la Maestría de Derecho de las TIC en CONACYT, Infotec, en diplomados en Universidad Iberoamericana y UDLAP Jenkins, así como del Máster Legal Tech y Digitalización de la Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Doctor, este es un breve resumen. Bienvenido, queda en uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. En principio, quiero agradecer al Poder Judicial del Estado de México, a quienes organizan este encuentro, este seminario, y felicitarles por esta apertura, porque es muestra de esta conexión que hacen las autoridades, en este caso del Poder Judicial, hacia la comunidad de abogadas, de abogados, de estudiantes y de ciudadanas y ciudadanos preocupados por la justicia, por los retos que está enfrentando la justicia hoy día en nuestro país y por la relevancia que tiene la justicia y el rol, el quehacer de las profesiones jurídicas, los operadores del derecho, hacia ese enfoque que a veces hemos perdido o hemos dejado pasar, que es la pacificación social, la justicia como un instrumento para conseguir paz y armonía en la comunidad. Muy honrado de poder compartir panel con ustedes, colegas. Y bueno, en este panel de discusión voy a tomar estos minutos para hablar de la importancia de la perspectiva de la justicia abierta desde el punto de vista de la relación hacia la población, hacia los usuarios, la importancia de la colaboración y la relevancia de los datos abiertos, de lo que constituye lo que a mí me gusta verlo así como servicio público de impartición de justicia, o la justicia como un servicio público del Estado, del cual o de la cual somos parte todas y todos nosotros. Debemos quitarnos esa idea de que la justicia solo la imparte el Poder Judicial, porque tiene un rol protagónico en la impartición de justicia, eso es cierto, pero distintos actores somos partícipes de la construcción de justicia, visto como un ciclo, como un servicio público, hasta la consecución de la satisfacción de los usuarios de ese servicio o de las personas involucradas en la impartición de justicia, desde la víctima hasta los profesionales que intervienen en esta
y propiamente aquellos que, por ejemplo, en el ámbito del juicio de amparo reciben el amparo y protección del Estado. Quiero empezar con una dinámica, por favor, ayúdenme a levantar la mano. ¿Quién ha hecho una interacción en una plataforma y le haya tocado calificar el servicio con estrellitas, con corazones, con puntos? Por favor, levante la mano quien lo haya hecho. Excelente. Ahora, levante la mano quien haya usado Waze o Uber. Muy bien. Ahora, ¿quién ha usado alguna plataforma, ya sea web o aplicación móvil, para consultar el estado del tiempo, el clima de su ciudad? Perfecto. Ahora, ¿ustedes sabían que estos 3 servicios tienen relación con la justicia digital en un enfoque de justicia abierta? Es una pregunta interesante y vamos a abordar la respuesta en estos minutos. Miren, en primer lugar, y me ayuda mucho el antecedente que ha hecho de manera excelente Natalia, para que ustedes tengan esta diferencia de, por un lado, el proceso de digitalización de la justicia visto en todo el ciclo y desde los distintos componentes. Y por otro lado, justicia abierta, que es un complemento y que forma una amalgama, donde el punto sustancial de la justicia abierta es la generación de datos abiertos en torno a la información que rodea la justicia como servicio público. Entonces, esto que yo les planteaba de la interacción con plataformas, ¿no consideran que la justicia pueda tener el alcance de un servicio que podamos evaluar, que podamos personalizar y que incluso podamos calificar y colaborar en la impartición de justicia? ¿Les parece muy descabellado que la justicia como servicio público, donde habitualmente el Poder Judicial, principalmente las jueces, las personas juzgadoras, pues se tenía una referencia de, pues son su señoría, ¿no? Su señoría, y entonces hasta que no se obligó a que los jueces pues estuvieran presentes en las audiencias, la publicación de las sentencias, la publicación de información para poder consultar a través de internet. Entonces, si miramos una forma de evolución de la justicia, debemos pensar en varios elementos. Uno de ellos es redefinir la vinculación, la cercanía con la población, porque muchas veces la justicia no tendría por qué transcurrir todos esos pasos de llegar a las instancias judiciales si se puede construir mediación, conciliación. ¿Están de acuerdo? No tendríamos por qué gastar años de vida, recursos para transcurrir 10, 12 años para resolver un asunto, si pudiera haber un mecanismo de entendimiento, de conciliación de las partes y una forma más ágil de resolver una situación jurídica. Pero también podemos tener acceso a información que hoy día pues, tenemos en un PDF y que muchas autoridades todavía no asumen el compromiso de la apertura en un esquema de información a un nivel de datos abiertos que estén desagregados y que podamos utilizar como usuarios, por ejemplo, para crear una aplicación de consulta de expedientes y poder revisar, como lo hacen otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde podemos saber cuál es la tendencia de éxito si presentamos un asunto en una corte A o en una corte B del mismo estado. Porque ya sabemos que existe esto que en México se está trabajando, que es la construcción del precedente judicial, esto que llamamos la línea genética de los argumentos más importantes de la emisión de criterios de un juez. Si sabemos que en los últimos 100 casos el argumento ha sido consistente, la persona juzgadora es congruente con su forma de pensar en la línea de tiempo cuando las variables coinciden en un grado alto del porcentaje de casos, podemos tener una línea jurisprudencial, pero si eso se traduce en datos, hay un mecanismo que se llama la visualización de información a través de datos de manera gráfica. Imaginen una línea de tiempo donde un argumento se va construyendo y con la suma de n casos podemos identificar la congruencia y la consistencia de la forma en que está resolviendo un tribunal, un juzgado o una persona juzgadora en sus criterios. Eso lo podemos obtener solo si tenemos desde dentro de las autoridades el compromiso por la apertura a nivel de datos abiertos, a nivel de datos
estructurados y no estructurados bajo una política de justicia abierta, donde le ofrezcamos a la población toda esa información para que haga uso de ese recurso de información y lo pueda procesar, pueda crear una plataforma incluso a través de un modelo de negocio para que otros abogados, otras abogadas consuman esa información y entonces dar un salto importante hacia una justicia que sea más interactiva, una justicia más transparente, más sólida en términos de esa consistencia de la resolución. Y por qué no, a través de los portales de juicio en línea, de las aplicaciones de juicio en línea, evaluar cada uno de los procesos y de las acciones cuando interactuamos. Ustedes intenten, por ejemplo, entrar a un portal de justicia en línea y cuando les permita, por ejemplo, generar tu firma electrónica para que puedas tener una capacidad de interactuar con ese poder judicial estatal o el federal. En principio tenemos varias firmas electrónicas, un tema a resolver, el tema de identidad. Luego la interoperabilidad entre los tribunales de los distintos órdenes de gobierno o niveles o instancias. Entonces ahí es otro problema, la interoperabilidad de la identidad y de la información. Pero volviendo al punto, si entramos a gestionar, presentamos una demanda o promovemos algún acuerdo, que podamos evaluar si el servicio funcionó, si la plataforma fue responsiva, si la plataforma se adapta a usar en el móvil o en una tableta o en un celular, si la información es clara, si hay accesibilidad, por ejemplo, para personas con discapacidad visual, que la letra de la página la podamos subir o disminuir. Entonces, a lo que quiero llegar es un punto sumamente importante, es esta concepción de que somos parte como usuarios, como usuarias de las plataformas de justicia digital y que es una corresponsabilidad la apertura, la generación de datos, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, en el Poder Judicial, en materia electoral, la ley establece ya la potestad de la persona que va a presentar el juicio de interponerlo en el juicio en línea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero tiene una disposición que dice, en cualquier momento el usuario podrá exigir que se le entregue información en documento impreso. Si nosotros como ciudadanos o como abogadas y abogados no asumimos la importancia de una línea de digitalización, vamos a optar por cambiar de vía y entonces ahí cambiamos mucho el esquema. El Poder Judicial tiene que mantener su vía digital y aparte estar entregando copias físicas. Entonces eso es un obstáculo, es un retroceso para este proceso de digitalización y no se puede generar datos y metadatos de cada uno de los expedientes que se está constituyendo en el Poder Judicial. Y por eso digo que es corresponsabilidad, porque cuando aportamos información, si la aportáramos de manera estructurada, de manera clara, sin tanta paja en todos esos asuntos, expedientes que llevamos a las autoridades, pues podemos tener una precisión también y contribuimos a que la justicia sea más clara, sea de esto que han hecho el Poder Judicial, sobre todo de una sentencia que sea legible, entendible por la ciudadanía. Son parte de los ingredientes de una justicia abierta, que al final busca conectar con la sociedad para que se beneficie de manera contundente y que estos principios de la justicia pronta y expedita también sea clara, también sea abierta y que con los datos y la información que se genera de todo el proceso podamos hacer también rendición de cuentas desde el Poder Judicial respecto de eso que llamamos la consistencia y congruencia de la emisión de resoluciones, de todo su proceso y también de los actores que intervienen en los procesos en cualquiera de las instancias y de las materias de impartición de justicia. Entonces, cerrando con el punto de la interacción, podemos aspirar a una justicia digital y abierta de manera colaborativa, generando datos con mecanismos de experiencia de usuario a través de estos nuevos esquemas de justicia con la apertura, la colaboración, la interoperabilidad, una identidad digital robusta que permita interactuar y que el Estado, a través de los poderes judiciales, el federal, los estatales, por ejemplo, vincular a las notarías
Cuando subimos o publicamos o adjuntamos en nuestro escrito de demanda, a veces adjuntamos una escritura pública. Muchas escrituras públicas han sido falsas. Si tenemos esta conexión con las notarías, con los corredores, con distintas instancias del gobierno federal, estatal, etcétera, si vemos la justicia como un sistema que va más allá del estrictamente del Poder Judicial y estamos pensando en este beneficio, podemos aspirar a una justicia más efectiva, más transparente, más consistente y más cercana a la sociedad. Pero aquí les tengo que decir, no podemos aspirar a eso si no gozamos de independencia y autonomía judicial. Así que expreso para cerrar mi solidaridad con el Poder Judicial y sobre todo mi respaldo a lo que hemos venido construyendo en estos años en la institución, en el conjunto de actores que intervienen en la impartición de justicia, y debemos estar atentos a que esto se mantenga de esta manera. Muchas gracias. Creo que tenemos. Muchas gracias, doctor Ernesto Ibarra Sánchez. Muy valioso todo lo que comenta y me quedo con una reflexión en el sentido de que la Constitución no ha cambiado en cuanto a la impartición de justicia pronta y expedita, solo nuestras herramientas han ido modificándose, ¿no? La exigencia es la misma, solo que nuestras herramientas ahora son mucho más ágiles, nos permiten hacer las cosas con mucha más agilidad. Y justo en lo que mencionaba respecto a la justicia interactiva, me quedo pensando también en, efectivamente, antes este excesivo rigorismo hacía que, por ejemplo, las personas usuarias del servicio tuvieran muy poco acceso a los juzgadores, a la persona juzgadora, ¿no? Y hoy hay una cuestión mucho más ágil de interacción. Muchas gracias, doctor. Y continuamos ahora con el doctor Luis Gustavo Parra Noriega. Me permitiré darle lectura a una breve síntesis curricular. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad de Alcalá de Henares, España, y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Obtuvo el diploma de estudios avanzados en el doctorado de Ciencia Política y Administración en la Universidad Autónoma de Madrid y experto delegado en protección de datos personales por la Universidad de Sevilla. Ha sido legislador federal y local en México. Su trabajo legislativo se ha distinguido por su impulso en favor de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, respecto de los cuales ha sido autor y coautor de diversas leyes y reformas constitucionales. Fue secretario de Protección de Datos Personales en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, del 2014 al 2018. Es profesor de la FES Acatlán de la UNAM de la materia de ética en la función pública, coordinador del diplomado en protección de datos personales en la Escuela Libre de Derecho, profesor en el máster sobre Reglamento General Europeo de Protección de Datos en la UNED España, consejero técnico en la especialidad de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, así como en diversos diplomados y otros posgrados en universidades de prestigio nacional e internacional. Desde 2018 se desempeña como comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, INFOEM. Coordinador nacional de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT 2022. Es coordinador de las Comisiones de Protección de Datos Personales y de la de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Pleno del INFOEM, coordinador de la Comisión de Gobierno Digital del INCAM, Colegio de Abogados, articulista quincenal en El Sol de Toluca con la columna Gobernanza Digital, presidente del Patronato Estado de México de los Centros de Integración Juvenil desde 2011. Queda en uso de la palabra, doctor. Gracias, magistrada. Buenos días.
Muchas gracias, buen día a todas y a todos. Gracias, bueno, ya más bien buenas tardes. Agradezco al doctor Sodi la invitación, a nuestro amigo Edgar Marín. Muchas gracias, Edgar, por convocarnos a este panel. Saludo a mis colegas Natalia, Ernesto, y también saludo al doctor Castillo, que también amigo y colega. Pues fíjense que sobre este tema de justicia digital, pues hay mucho escrito, pero todavía no vemos realmente, yo creo que todos los alcances de lo que viene. Digamos que el término de ciberjusticia, justicia digital, e-justice o algún otro término, pues aluden generalmente a la aplicación de tecnologías digitales en lo que es la administración de justicia, digamos, como un concepto general, digamos, puntual. Ahora, hay dos enfoques que predominan actualmente de alguna forma, uno en sentido muy estricto, que lo asocia pues directamente o únicamente con los juicios en línea. Y hay un sentido más amplio que incluye, digamos, cualquier tipo de tecnología que se aplique en la administración de justicia, desde el uso de expedientes digitales, de notificaciones electrónicas, el uso de inteligencia artificial, los juicios en línea, entre otros, ¿no? Y este uso extensivo, que es el que me parece es el enfoque más apropiado, pues se va aplicando esta tecnología en los tribunales, con cámaras, monitores, proyectores, en fin, realidad aumentada, holografía. Se puede de alguna manera ir utilizando diversos sistemas que van mejorando la eficiencia y la calidad. Y toda esta justicia electrónica y el acceso digital pues va permitiendo de alguna manera facilitar, como lo dijo Ernesto, pues la vida a las personas, a los que son sujetos de esa justicia. Actualmente se usan, digamos, todas estas aplicaciones, particularmente, por ejemplo, entre otros temas, en los medios electrónicos, en actuaciones judiciales, pues ha permitido pues ir de alguna manera accesando, procesando documentos, pues a través de herramientas, de plataformas, y han permitido, bueno, pues un mayor uso y avance en ese sentido. Ha habido reformas a diversas leyes que han pues validado este tipo de actuaciones de documentos electrónicos, las firmas digitales, los procesos en línea, y todo esto ha permitido justamente una mayor celeridad, esto que hablaban también de la justicia pronta y expedita, la accesibilidad mayor a los ciudadanos, la confiabilidad en la gestión de la información, y todo esto nos va asegurando justamente una justicia abierta, con transparencia. Y bueno, actualmente la legislación mexicana, entre otros, menciono por ejemplo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues ya va definiendo aspectos claves para pues, temas de ajustes de procedimiento, por ejemplo, para personas en situaciones de vulnerabilidad, el uso de los medios electrónicos para pues, generar, recibir, almacenar documentos judiciales, o el empleo de tecnologías como el blockchain, que también va permitiendo pues mayor seguridad, así como firmas electrónicas, en fin, varios otros aspectos, el uso de audiencias virtuales, diligencias, videoconferencias, en fin. El Código Nacional de Procedimientos Penales también permite el uso de medios electrónicos en todo el proceso penal, incluyendo la presentación de denuncias en línea, videoconferencias para recibir pruebas, o también pues para buscar garantizar la identidad de los participantes. La ley de amparo ahora permite también que las promociones se presenten de forma electrónica, utilizándose la firma en ese sentido, la firma digital, que tiene pues, los mismos efectos legales. Todo esto nos va permitiendo hoy, pues a través de consultas de expedientes, de diversos estándares, lograr justamente el uso de estas tecnologías. Y precisamente quiero resaltar la importancia de un estándar de datos abiertos en materia de justicia. El estándar pues justamente promueve la publicación de datos
con propósito sobre todo de la mejora continua en los productos y servicios a la ciudadanía en este tema de justicia, mejora la confianza ciudadana, la interoperabilidad entre los sistemas judiciales y de alguna manera es un documento vivo que va siendo adaptado, mejorado según las necesidades y permite un monitoreo compartido y esto pues genera procesos de apertura, fomenta un diálogo con la ciudadanía. Y estos estándares de datos abiertos en justicia se pueden aplicar a todas las instituciones del sistema de justicia, no solamente al Poder Judicial, sino a las fiscalías, las defensorías, las mismas fuerzas de seguridad y pues van estableciendo contenidos mínimos para pues de alguna manera ir superando este estándar al ir agregando datos relevantes. Ahora también el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial en la justicia electrónica, pues es ya una realidad que va a ir progresivamente transformando la justicia. Hoy, tanto la ciudadanía como los impartidores de justicia, pues empiezan a contar con herramientas reguladas que van asegurando la equidad en la toma de decisiones, buscan también la colaboración en la gobernanza pues entre los diversos sectores, la propia sociedad civil y sobre todo se busca que no haya una posibilidad de corrupción, de manipulación de registros, de afectación a este tipo de valores de transparencia y rendición de cuentas. Hoy las aplicaciones de inteligencia artificial en justicia pues van en algunos que ya mencionaron mis colegas y sobre todo en la evaluación, ¿no?, de casos de trascendencia importante, a lo mejor para ejercer facultades de atracción en algunos casos, la predicción del riesgo para medidas cautelares, para sanciones, justicia predictiva en casos de primera instancia, pero todo esto va generando debates éticos muy importantes de qué tanto esa asistencia de la IA contra la sustitución incluso del juez, ¿no?, en un momento dado, en quitar la intervención humana, que ya hay casos en algunos países, y bueno, todo esto podría tal vez reducir justamente la discreción y subjetividad judicial, pero al mismo tiempo pues sería necesario a veces esa revisión humana, ¿no creen? En fin, hay desafíos éticos muy importantes en cuanto a el respeto a los derechos humanos, a la no discriminación, a la propia transparencia. Y les comentaba que había casos porque, por ejemplo, en Estonia ya se están utilizando algoritmos de aprendizaje automático en este ámbito judicial para agilizar los servicios y se ha ido desarrollando una especie de juez robot que va resolviendo casos sencillos, claros, que pues han ayudado a descongestionar los tribunales con este tipo de sentencias pues como muy rápidas, muy objetivas. Pero hay, por supuesto, como decía, desafíos éticos y técnicos para pues evitar la incorporación de sesgos en los algoritmos, en la programación de ellos, en el propio desarrollo y la necesidad de supervisar cómo se está impartiendo esta justicia. Actualmente se implementa la IA para resolver juicios de cuantía menor, esto es hasta 6.400 euros en este país y estas decisiones de primera instancia pues ya son apeladas a jueces humanos. O por ejemplo en China, en mayo del 2022, el Tribunal Popular Supremo de China ya también permitió el uso de tecnología blockchain en el ámbito judicial para fortalecer, digamos, esta transformación digital y avanzar lo que ellos dicen hacia un Estado de Derecho inteligente. Entonces, pues el blockchain, la tecnología de registros distribuidos, las pruebas que se presentan para evitar manipulaciones, en fin, todo esto se está buscando y ya se utiliza con un asistente del juez, el Xiaoxi 3.0, maneja tareas, por ejemplo, como grabar testimonios, analizar materiales en tiempo real, lo cual pues ha reducido significativamente la tarea de los juzgados. Y la IA Xiao Baogong
ayuda, por ejemplo, en derecho penal para sugerir penas que son basadas en análisis de Big Data y de casos anteriores, justamente para lo que decía Ernesto, garantizar esa uniformidad en las sentencias y que no haya esos sesgos tan marcados en algunos casos, ¿no? Bueno, pues son algunos ejemplos. Por supuesto, hay grandes desafíos y oportunidades. La alfabetización digital actualmente pues es insuficiente en nuestro país, tenemos unas brechas enormes entre la falta de conocimientos pues digitales entre la población y los propios operadores jurídicos, ¿no? Lo cual va dificultando el acceso y la efectividad a veces de los juicios en línea, y pues necesitamos avanzar en la educación digital, y qué bueno que estos foros permitan justamente acercar estos asuntos. También nuestra infraestructura tecnológica es limitada. A veces incluso los anchos de banda, por ejemplo, en amplias regiones del país, pues dificultan o de plano no permiten el llevar a cabo este tipo de servicios de justicia en línea. Hay que invertir ahí. La falta de homologación en sistemas también para ir evolucionando ante los cambios que se van dando disruptivos, ¿no? A veces se generan sistemas muy centralizados que permiten poco la evolución. Y hoy, por ejemplo, la computación cuántica pues va a ser también otro hito, otra revolución enorme que nos va pues a dejar con nuestros sistemas, nuestras apps ahí como medio obsoletas, ¿no? También, por supuesto, la desconfianza en el sistema digital por parte de los operadores jurídicos, incluidos abogados, jueces, magistrados y todos los que participamos ahí, pues va dificultando la adopción, y esto pues es un proceso paulatino que tendrá que irse generando. La propia inversión insuficiente en tecnologías avanzadas, en la infraestructura tecnológica, en el almacenamiento en la nube, en seguridad digital, pues todo esto también son desafíos mayúsculos. Y hay oportunidades, por supuesto, ya las mencionaba algunas Natalia, la propia agilización de los procesos judiciales, la mayor transparencia y rendición de cuentas, el aumento que nos puede permitir esto en la eficiencia, en la eficacia y en la posibilidad de una mayor cobertura, incluidos zonas que a veces están apartadas se decía, de la mano de Dios, bueno, pues de esta justicia, y que nos va permitiendo a lo mejor acercar. Hay diversas propuestas, yo tomé algunas de la doctora Amada Arley, que ella propone una modificación al artículo 17 de la Constitución General de la República para, entre otras cosas, integrar un marco constitucional de justicia digital para acreditar, entre otras cosas, condiciones para acreditar usuarios, para la validez de los actos procesales electrónicos, y que, por lo tanto, haya una impartición de justicia digital que incluya, digamos, explícitamente la posibilidad de estos actos, esta validez de estos métodos, ¿no? Que haya una acreditación de usuarios, que haya un registro y acceso, para que cada persona acreditada pues se le vaya asignando un registro, un medio de acceso a este sistema, lo que va a permitir de alguna manera la preservación de una identidad inequívoca y al mismo tiempo también la privacidad de las comunicaciones. Todo esto deberá ir armonizado con otras iniciativas como la expedición de diversas leyes, por ejemplo, relacionadas con la reglamentación del expediente judicial electrónico o la Ley General para los mecanismos alternativos de solución de controversias, para todo esto ir generando un marco coherente y al mismo tiempo flexible para no obstaculizar justamente lo que mencionábamos en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías, que hoy no las conocemos, pero que ya seguramente se están ideando y están en prueba. En fin, todo esto es necesario, por ejemplo, también para la implementación del uso del blockchain en el sistema judicial, para transformar diversos aspectos, entre otros el registro de evidencia, para revisar, rastrear la cadena de custodia de evidencia, asegurando que pues, no se manipule, no se altere, la documentación de procesos judiciales para que todos los documentos legales, desde citaciones hasta sentencias, puedan almacenarse con esta tecnología, garantizando la autenticidad y evitando alteraciones.
También pues permite la transparencia, ¿no?, en los registros de blockchain para que las decisiones judiciales puedan ser más nítidas, más transparentes, permitiendo a los ciudadanos verificar las acciones y los fundamentos a los cuales se basaron los jueces y quienes imparten justicia. Y al mismo tiempo, algo fundamental que ya también mencionó Natalia, la protección de los datos personales, que es una de las tareas que nos toca a nosotros como organismos autónomos constitucionales, pues verificar, supervisar y cuidar. Todo esto, sobre todo, hará que los usuarios, cada uno de nosotros, podamos mantener control, que eso se trata del derecho de protección, control de nuestra privacidad y nuestra autodeterminación informativa. Finalmente, como conclusiones, yo diría que toda esta justicia digital pues nos permite mejorar esta transparencia, rendición de cuentas, y los datos abiertos incluido pues van promoviendo una mayor comprensión pública del sistema judicial y permite pues fortalecer la confianza del ciudadano en estas instituciones. El acceso también inclusivo a las tecnologías digitales pues van a permitir a los sectores vulnerables pues precisamente el acceso cotidiano, evitar estas barreras de movilidad y que accedan de una manera más eficiente y equitativa al sistema. Y el uso de la inteligencia artificial y de otras tecnologías pues va a mejorar la eficiencia procesal, puede predecir resultados judiciales, evaluar riesgos, y todo esto, como mencionábamos, pues plantea desafíos éticos que van a requerir siempre la supervisión humana en situaciones complejas. La implementación de estándares de datos abiertos en justicia pueden operar como una especie de catalizador de la interoperabilidad, porque va a facilitar la publicación de datos de calidad, asegurando que se pueda compartir información de manera eficiente y coordinada. Y bueno, una serie de otras conclusiones en cuanto a desafíos de la adopción de justicia digital, para lo que ya comentábamos de la alfabetización, y que todo esto nos ayude a que pues haya una mayor agilidad y una justicia pronta y expedita. En fin, pues hay muchas cosas que hoy no vemos, pero que es apasionante, y seguramente para ustedes jóvenes pues será el mayor reto de sus vidas profesionales, la aplicación, la implementación de la tecnología para que la sociedad pueda tener pues una mayor dosis de justicia en todos los ámbitos, en todos los campos de la vida humana, y que ojalá muchos de ustedes ya como operadores jurídicos en sus diferentes pues campos profesionales nos sorprendan, ¿no?, con toda la aplicación y una calidad en la justicia mucho mayor. Pues esperemos que así sea. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Luis Gustavo Parra. Y a mí me gustaría dejar nada más aquí como un puntito de reflexión, que ustedes, los tres, lo han tocado, y sin embargo nos queda todavía un poco en el tintero. Por ejemplo, ¿qué pasa con las comunidades indígenas?, ¿no?, que además también están protegidas constitucionalmente, y ahí es donde hay áreas de oportunidad enormes para toda la justicia digital, porque no podemos homologar toda la población y el acceso que tengamos a diversas tecnologías, ¿no? Ahí queda a lo mejor un punto un tanto a desarrollar. Estoy segura de que, y ustedes me podrían corregir, estoy segura de que hay estudios profundos al respecto, pero esta homologación que se pretende un poco, nos queda ahí un área de oportunidad creo que bastante amplia. Les agradecemos mucho su participación. Creo que aquí vamos a dar por terminado, ¿es correcto? Así es, magistrada, muchas gracias. Tenemos 5 minutos todavía. Si gustan, podríamos dar pie a que se realizara una pregunta por parte de la asistencia. Perfecto. Si vamos a hacer alguna pregunta, veo por allá una mano levantada ya con mucho ánimo. Si nos puede decir la institución, por favor, su nombre. Bueno, ya.
Espero que me escuchen. ¿Y a quién va dirigida su pregunta, por favor? Claro, muchas gracias. Bueno, yo vengo de TechLab, es un proyecto que se dedica justamente en temas de justicia digital y datos abiertos. Y bueno, mi pregunta fundamental, mi nombre es Ángel Salamanca, perdón, soy subdirector del proyecto, y mi pregunta va dirigida a cualquiera de los panelistas. Creo que los tres tienen la experiencia para poder responder, pero es más, los tres si quieren responder sería todavía mejor. Yo tengo una duda, y la verdad es que mientras más me meto al tema, más la duda crece, que es, ¿para quién es la justicia digital? Y sobre todo, si en verdad queremos una justicia digital. Creo que la información que existe acerca de justicia digital, quién la utiliza, es muy reveladora. Hay casos, por ejemplo, en San Luis Potosí, el año pasado y este año, la cantidad de documentación que se metió a través de los medios digitales para iniciar un proceso, por ejemplo, en el caso de justicia laboral, es 1. Y eso nos habla de que los operadores, digamos, del lado, desde los abogados hasta la gente dentro de los tribunales, no creo que sean ellos los que en realidad están involucrados con la justicia digital. Y si lo ves desde el lado de los ciudadanos, la cantidad de consultas que hay alrededor de la información, digamos, que se genera sobre la justicia, también es muy baja proporcionalmente, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustaría escuchar sobre ustedes, cuál es su perspectiva, es en realidad a quién sirve esto. Porque la gente que está promoviendo juicios no quiere eso, porque no lo están usando. La gente dentro de los tribunales no tiene los medios para implementar el proceso desde una perspectiva de un tribunal digital. No se cuenta con los sistemas, las estructuras de datos y los modelos de información que se necesitan para que podamos hacer, por ejemplo, muchos de los análisis y el seguimiento a través de métodos como blockchain, análisis de inteligencia artificial, etc. No existen esas bases de datos. Y más allá de que no estén homologadas, solo no existen. Muchos de estos, puedes ir el día de hoy a un tribunal y vas a encontrar gente cosiendo expedientes en 2024. Entonces, ¿cómo podemos, cuál es el lugar de la justicia digital en realidad? Y yendo hacia adelante, ¿qué significa eso para los datos abiertos? Porque también datos abiertos no solamente es digitalizar algo, ponerlo en un PDF o en el mejor de los casos en un Excel o en un CSV, en un portal, y asumir que eso es justicia de datos abiertos, ¿no? Entonces, es un poquito como cuál es su perspectiva de a quién en realidad le sirve esto, porque nadie parece estar utilizándolo. ¿La doctora? Doctora Natalia, por favor. Oye, qué buena pregunta tienes, porque efectivamente creo, y bueno, también lo mencionó la magistrada, ¿no?, que tenemos desde diversas perspectivas importantes retos. En principio sí quisiera contestarte, por supuesto, sí quisiera hacer la acotación desde el espacio teórico. Creo que la justicia abierta o desde su espectro digital, en principio está pensada para todas y todos. Creo que desde lo teórico podría yo atreverme a decir esto. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que tenemos retos muy importantes en quién está utilizando este tipo de mecanismos, ¿no?, que de alguna manera, digamos, son las herramientas a las cuales queremos transitar. La magistrada comentaba un grupo importante, ¿no?, por ejemplo, los pueblos originarios. Tenemos un gran número de poblaciones sin acceso a internet siquiera, ¿no?, o que tengan los propios mecanismos para poder, digamos, hacer uso de los instrumentos que tú bien mencionas. Sin embargo, dentro del espectro de la justicia abierta, no tanto así de la digital, yo quisiera justo hacer este énfasis del espacio de participación y también vincularlo un poco con lo que decía el doctor Gustavo Parra, ¿no?, sobre el tema de la alfabetización, que no nada más es ciudadana, sino también de quienes están como operadores y operadoras de justicia, ¿no? Y sí, también coincido en la parte de que los datos abiertos pues no es únicamente el tema de poner a disposición a lo sumo y si bien nos va un PDF, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. De repente vemos algunos proyectos de intentos de apertura de datos en algunas instituciones públicas donde sí, o sea, lo consideran abierto en el sentido de publicarlo como una obligación de transparencia, ¿no?, que eso normativamente hablando tenemos que cumplirlo, pero no necesariamente hace esta misma función. Y además hay
otro reto importante a vencer, ¿no? Que en el caso de que las instituciones pongan de manera adecuada los datos con las características de abiertos, pues faltará toda esta parte en la que las personas sí puedan utilizarlos, reutilizarlos, redistribuirlos, ¿no? Entonces, yo en principio contestaría esto, creo que sí está pensada para todas y todos, o es una herramienta que desde lo teórico sí tiene esta, digamos, perspectiva, pero sin lugar a duda, bueno, sí tenemos retos importantes en alfabetización, como ya decía el doctor, y también de hacerlo llegar, ¿no? Desde esta perspectiva creo que sí se tiene que seguir trabajando con la implementación de lo mismo, y para ello creo que me saltaría un poco de las herramientas y de los puntos que hemos estado hablando los tres, para tal vez hablar un poco de participación, ¿no? Y que es un poco también lo que yo mencionaba en que lo que hace el Poder Judicial sea más creíble para la ciudadanía, porque tú bien dices, no lo utiliza nadie o muy pocas personas, y entonces cómo le hacemos llegar las bondades a las personas sobre este tipo de mecanismos. Entonces me gustaría dejar ahí en el tintero el tema de pues cómo le hacemos para que este piecito de la apertura, que es la participación y que las y los ciudadanos se acerquen, pues sea cada vez más real, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctor Ernesto, lo vi como con intención de… Gracias, magistrada. Voy a tomar la pregunta que me parece además algo central y lo voy a contestar desde una experiencia muy cercana que tuve en el Poder Judicial Federal, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me invitaron a trabajar para mejorar y fortalecer el juicio en línea en materia electoral. Las primeras preguntas es, muéstrame cómo está funcionando el juicio en línea, quién lo usa, quiénes son los principales usuarios del juicio en línea, y cuando vemos los principales actores potenciales para participar o interactuar o usar el juicio en línea, vimos que los principales pues son los partidos políticos o los candidatos, es decir, actores bajo una persona moral que no tiene pretexto de recursos para utilizar la tecnología, pero que, bueno, por lo menos esto es opinión personal, no lo usan porque no les conviene usarlo. En el caso del ámbito electoral, la ley contempla el que puedes usar el juicio en línea, pero en cualquier momento puedes regresar a la vía impresa, a la vía del papel. Entonces, eso es un tema fundamental porque si no hay convicción de todos los actores, aunque haya la gran inversión del Poder Judicial, la capacitación del personal interno, que además no lo hay, o sea, no siempre hay recursos suficientes ni de tecnología, ni financieros, ni la capacitación adecuada. Otro reto es el involucramiento del personal al interior de cualquier Poder Judicial, porque si no hay esto que se llama gestión del cambio, el componente cultural de una organización que está transitando un nuevo modelo digital, no va a suceder nada de lo que teóricamente se busca con la justicia digital. Y también el acompañamiento al usuario. Por ejemplo, uno de los retos era, no usas el juicio en línea porque no hay suficientes personas con firma electrónica avanzada, la FIREL del Poder Judicial. Y recuerden que en muchos ámbitos, bueno, en materia electoral, pues puede interponer algún recurso, digamos, iniciar esta petición de justicia desde cualquier municipio, desde cualquier estado, porque es un tema federal. Entonces, una barrera era no contar con FIREL. Cuando resolvíamos el problema es, ¿y cómo le hacemos para que más personas se enrolen o tengan la FIREL? Pues hay que llevar módulos a las capitales de los municipios, hay que llevar módulos a comunidades indígenas y eso implica recursos, pero como había el tema de la austeridad, ya saben, todo este tema de una austeridad mal concebida, pues no se podía echar a andar un proyecto. El tema de datos implicaba conceptualizar los datos abiertos como algo de un proceso inherente, como parte del ADN de un equipo de trabajo, y desafortunadamente las instituciones pues siguen muy rezagadas en la concepción de la importancia de los datos. Hagan el intento de solicitar la información pública de, por ejemplo, algunos semanarios o gacetas o periódicos de los poderes judiciales estatales,
y lo más común es que respondan pues de alguna forma que no. ¿Me explico? Entonces no vamos a llegar a tener esa información con la cual trabaja el ciudadano, una empresa que quiera innovar y poner una aplicación de datos judiciales, si no hay como ese convencimiento de los beneficios. Y cierro mi comentario que uno de esos beneficios es que gracias a inteligencia artificial se podría traducir de manera cada vez más robusta, porque uno de los impactos positivos es el multilingüismo. Y lo que decía la magistrada, podríamos abonar a que muchas comunidades indígenas en su propia lengua entiendan toda la información que genera el aparato de justicia gracias a la inteligencia artificial. Entonces, es un reto de convicción, es un reto de recursos y de verlo como una visión de transformar al Estado mexicano en su conjunto. Por favor, doctor. Muchas gracias. Pues coincido con Natalia y Ernesto, y yo lo veo como un cambio de paradigma, ¿no?, que estamos viviendo, un cambio de época en ese sentido, y creo que pues hoy más que nunca apostarle justo a esta educación, alfabetización digital va a ser necesario. Creo que lo que ustedes hoy están haciendo es eso, y lo que de alguna manera ustedes son nativos digitales, pues van a tener una gran responsabilidad en poderlo esto extender a los más pequeños y también a los mayores, a los adultos mayores. En mi generación, pues que somos así como medio inmigrantes digitales, pues nos hemos ido adaptando, y eso es lo que pasó. Es un proceso de mejora, de adaptarnos a la realidad, pero tenemos que ver a futuro. Y creo que eso es lo que tenemos que implementar. A nosotros nos tocó la llegada de las computadoras, ¿no? Antes pues todo era máquina, todo en papel, y justo mi generación pues empezó a utilizar las tecnologías, la computadora. Hoy sería impensable pues una impartición de justicia sin las computadoras, sin el procesamiento natural que hoy tenemos. Y pues así tendremos que ir adaptándonos en esa mejora, con una visión de bien común, ¿no? Yo creo que será todo un proceso. Les ponía el ejemplo de Estonia, que ellos como nación pues son muy jóvenes, digamos, después de formar parte de un bloque pues soviético en ese caso, pero que le apostaron desde el inicio a la digitalidad. Y hoy pues lo ven como muy natural, y han ido cerrando esas brechas digitales, y creo que por ahí nosotros tenemos que apostarle en recursos, en políticas públicas y una serie de trabajos muy fuertes a que estas brechas digitales, tenemos más o menos 90 millones de mexicanos que tienen acceso a internet, según las encuestas, pero como 30 millones no tienen. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que enfocar cómo ayudar a esos 30 millones, que muchos están justo en zonas rurales, en poblaciones originarias, y cómo incorporarlos a la brevedad y cerrar esas brechas de injusticia y de desigualdad. Y entonces, bueno, ir a la búsqueda de que también ejerzan sus derechos, que le pierdan el miedo a la tecnología, así como pues muchas veces le hemos tenido que perder el miedo y aventarnos y equivocarnos y cometer errores, pero pues esto es así, y estas tecnologías ahora además tan intuitivas pues nos sorprenden, ¿no? Y seguramente a los más pequeños en estas comunidades, si les das esas mismas herramientas que tuvieron o que tuvimos cualquiera que estamos en este auditorio, pues seguramente van a lograrlo, van a lograr incorporarse de una manera pues ágil, importante, y sobre todo en la defensa de estos derechos. Pues yo por ahí haría mis comentarios. Gracias. Muchas gracias a los tres ponentes. Solo me gustaría decir dos cosas: resistencia al cambio y curva de aprendizaje, ¿no? Creo que eso es algo que nos va a acompañar en este proceso. Muchas gracias a los panelistas. Ha sido un honor para nosotros estar aquí, para mí principalmente, estar con tan distinguidas personalidades, y muchas gracias a todo el auditorio por su compañía.
Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias a cada uno de quienes integran este interesante panel. En este momento se va a hacer entrega de reconocimiento por la participación en este Foro Internacional de Transparencia y Justicia Abierta. Brindamos un fuerte aplauso. Reciben en orden de participación la maestra Natalia Mendoza Servín. Ella es coordinadora de Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara. Recibe también el doctor Ernesto Ibarra Sánchez. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Y recibe también el doctor Luis Gustavo Parra Noriega, él es comisionado del Infoem. Un fuerte aplauso para este extraordinario panel. Muchas gracias a nuestros ponentes por compartir sus experiencias. Recordemos que también se les hace entrega de un presente que consiste en una artesanía 100% del Estado de México y una colección de las piezas, de unas piezas de la colección con rumbo al Bicentenario, una edición especial del Poder Judicial del Estado de México. El maestro José Edgar Marín Pérez entrega el reconocimiento también a nuestra moderadora, la magistrada maestra Sara Gabriela Bonilla López. Justicia digital y datos abiertos fue el tema y ha llegado el momento de ir a un receso para alimentos y nos vemos en punto de las 2:40.